amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Aprendiendo del Mundial 2023. Estructura dañada contra dinamismo. DIN contra Nepo, partida número 2. En este segundo encuentro, lo más significativo es la dañada estructura de las negras a cambio de la dinámica de sus piezas, así como una oportuna entrega de calidad que deja indefenso al blanco. Enroques en lados opuestos donde el negro llevó su mejor parte a pesar de aparentar menos protección. El encuentro comenzó con los movimientos D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, H3. DIN es un jugador de catalana, por lo que podría pensar que esta jugada fue realizada al tocar este peón en lugar de G3. Podría ser también que deseaba confundir a su adversario en este movimiento tan poco usual que solo aparece 2 veces jugada en el livebook. Una es precisamente de esta partida, que continuó con D por C4. Esto lleva al gambito de dama aceptado, donde la inclusión de H3 podría tener función en algunas variantes. Una alternativa de interés sería pasar a la defensa Tarrasch en lugar de D por C4 con C5, pero esto es otra alternativa a tenerse en cuenta. Seguimos con D por C4 y E3, una novedad respecto a la otra partida en la que se empleó H3 es la siguiente. En lugar de ese movimiento jugaron dama A4 jaque, caballo de B a D7, dama por C4, A6, dama C2, B5, E4, alfil B7, E5, caballo a D5, alfil E2, C5, D por C5 y alfil por C5 con una clara ventaja de las negras en una partida entre Gatiniao y Padreni en internet en un Title Tuesday en mayo 26 del 2020. Se puede ver claramente el retraso en desarrollo de las blancas y la gran actividad de las piezas negras. Pero continuemos con E3, que parece una jugada bastante lógica, por supuesto, y muy utilizada en el gambito de dama aceptado. Continuó con C5, alfil por C4, A6, enroque corto, caballo C6. Este es el desarrollo natural, pero podría también emplearse el fianchetto ampliado con el avance B5, alfil D3, alfil B7, aunque el peón de B5 es un punto de ataque para el blanco, para crear nuevas debilidades con, por ejemplo, A4, B4 y caballo de B a D2. Las blancas tienen un buen puesto en C4 para un caballo, con la posibilidad de jugar en un futuro A5 restringiendo el ala de dama, aunque claramente en realidad esto no significa que el negro esté mal, sencillamente es otra alternativa. Seguimos con caballo C6, a lo que el blanco respondió con caballo C3. Podría, en lugar de este desarrollo, llevar el juego a una posición de final de un medio juego sin dama con D por C5, dama por D1, torre por D1 y alfil por C5. Es una posición que se ha jugado en varias oportunidades, pero con el peón en H2 y el del negro en A7 en lugar de A6. ¿Tendrá esto alguna ventaja para alguno de los bandos? Pienso que para el blanco puede ser un escape en H2 para su rey y una buena estructura.
Las negras tienen la posibilidad de expansión por medio de B5. Un estudio profundo de esta posición nos daría la respuesta. Siguiendo con caballo C3, el negro respondió con B5, alfil D3, alfil B7, a lo que el blanco respondió con A4, aplicando el plan que mencionamos anteriormente, donde B5 es un buen punto de ataque para crear debilidades en el campo de las negras, quien continúa ahora con B4 y el blanco caballo E4. Nepo en esta posición respondió con caballo A5. Él elige una continuación de menor valoración por la máquina, pero desde el punto de vista práctico es más compleja porque deja al blanco más posibilidades de elección y ahí es donde su adversario puede seleccionar la que no es mejor, lo cual ocurrió en la partida. Otra alternativa en lugar de caballo A5 es C por D4, E por D4, que llevaría a una posición de peón dama aislado donde tal vez Dink se sentiría más cómodo por las posibilidades que este tipo de estructura facilita. Continuando con caballo A5, el blanco respondió con caballo F6 jaque. Aparentemente el blanco habrá pensado que su adversario tendría que capturar con la dama para mantener posibilidades de enroque corto, pero no habrá tenido en cuenta que la apertura de la columna G conjuntamente con el enroque largo darían al juego negro muchas posibilidades dinámicas a sus piezas. En lugar de ello, podían haber continuado, por ejemplo, con la continuación caballo por C5, alfil por C5, D por C5, caballo D7, alfil D2, caballo por C5, alfil por B4, caballo por D3, alfil por A5, dama por A5, dama por D3, alfil por F3, G por F3, que lleva a una posición aproximadamente igual, aunque las blancas conservan un peón extra. Las negras, después de enroque, pueden perfectamente luchar por el empate con torre de F a B8 para atacar al retrasado peón de B2, lo que le daría cierto contrajuego. Algo o idea similar que se utiliza en el gambito Benko. Luego de caballo por F6 jaque, siguió G por F6. Con esta captura se abre la columna G por donde la torre podrá tener coordinación con el alfil de B7 contra el enroque blanco. Lo curioso es que las negras podrán enrocar largo y las blancas no tienen muchos puntos de ruptura para atacarlo y ahí permanecerá relativamente tranquilo. La otra continuación sería capturar evidentemente con dama por F6, a lo que el blanco responde con E4 y H6. Es una posición igual, pero las blancas conservan mejores posibilidades para sus piezas y un centro aceptable, mejor posiblemente que el de las negras, quienes aún tienen que completar el desarrollo en el ala del rey para poder enrocar. Luego de G por F6, las blancas avanzaron también, como en el comentario anterior, su peón a E4. Se lanza un juego activo en el centro, tal vez pensando que el rey debe permanecer en E8. Lo mejor era para el blanco la captura en este momento D por C5, dama D7, C6, alfil por C6, caballo D4, alfil B7, dama E2, torre G8, F3. Las negras podrán poner a buen resguardo su rey en el ala de dama, mientras que el blanco ha neutralizado la acción de la torre de G8 y el alfil de B7. Las acciones están igualadas en esta compleja posición. Tras E4 siguió el negro con C4. Este avance le da buenas posibilidades a las negras de eliminar cualquier tipo de ruptura cuando realicen el enroque largo. Alfil C2 fue la respuesta del blanco, dama C7, alfil D2, torre G8.
poniendo rápidamente su torre en acción. Otra posibilidad es el rápido enroque largo, dama E1 y dama B6, con la idea de rey B8, donde el negro está completamente bien ubicado, situado en esta posición con mejores posibilidades. Tras torre E8, su adversario respondió con torre C1, enroque largo y alfil D3. Esta era la idea de torre C1, pero permite al negro hacerse con una iniciativa mayor. Por esa razón, la continuación, dama E1, ponía al negro más dificultades con el ataque al peón de B4. La iniciativa habría que continuarla con F5, con juego complicado, aunque favorable a las negras. Tras alfil D3 siguió rey B8, y aquí las negras están en una posición mejor. Como se observa, la diferencia de los reyes marca la valoración de la posición. Aparentemente el blanco está más seguro porque tiene sus peones enfrente como la teoría manda. Pero no es así, porque contra él la torre de G8 y el alfil de B7 se podría incluir en un futuro la jugada de ataque con alfil D6. Eso es una posibilidad también en este tipo de posiciones. Por su parte, el rey negro goza de mayor seguridad, aunque no tenga sus peones tan cerca de él, pero las piezas blancas no tienen la capacidad para atacarlo. Luego del rey B8, el blanco continuó con torre E1. El blanco no observa el peligro de la coordinación de las negras contra su rey y debió moverse en lugar de esta jugada con el rey a H1, aunque no es menos cierto que las negras pueden seguir con la iniciativa avanzando F5 igual que en la partida, pero con menor fuerza. Después de torre E1 siguió F5. Ya la posición de las negras se puede considerar prácticamente ganadora. Las blancas tienen varios problemas para resolver. Las negras estarían planificando el avance E5 para abrir más el centro, así como la casilla C5 para su alfil de F8. Las blancas jugaron contra este movimiento alfil C2. Después de 20 minutos de reflexión, veamos otras líneas que muestran la fuerza de las piezas de Nepo. Por ejemplo, en lugar de ese movimiento, la retirada del alfil a B1 sería respondido con F6, que tiene como fin trasladar la dama a G7 o realizar el avance E5 según lo que juegue el blanco. La otra línea sería jugar el rey a H1, a lo que igualmente puede responderse con F6 con idénticas ideas al comentario anterior. O también torre C2, que es respondido con E5 y ahora D5. En caso de caballo por E5, torre por D4 deja a las blancas en una posición perdida. Por lo tanto, D5. Pero ahora el alfil se ubica en C5 con gran efectividad. Y para contrarrestarlo, lo mejor es alfil E3, alfil por E3, torre por E3, F4, torre E1 y F5, donde se observa una amplia ventaja de las negras en esta posición. Después de este movimiento, el peón de D5, al eliminarse la base de la cadena E4-D5, este último peón puede ser objeto de ataque y ser capturado. Por lo tanto, siguiendo la partida con la línea alfil C2, Nepo respondió con caballo C6. Esta es la continuación humana que ataca directamente a D4. La robótica sería, en su lugar, jugar
F6, dama E2, C3, B por C3, B por C3, alfil por C3, dama por C3, alfil D3, dama A3, alfil por A6 y alfil B4 con ventaja ganadora de las negras. Lógicamente que es una continuación muy compleja para analizarla sobre el tablero y posiblemente con mucho menos tiempo de reflexión. Por lo tanto, caballo C6 está muy bien, que deja al blanco en una posición incómoda. El blanco jugó alfil G5. Es difícil encontrar una continuación agradable para el blanco ante la amenaza al peón de D4. Esta línea permite el siguiente sacrificio de calidad, torre por G5, que desvía al caballo de F3, el cual defiende el peón de D4. Luego de caballo por G5, caballo por D4, dama H5, F6, Dean retrocedió con el caballo a F3. Él desea mantener esta pieza cerca del rey, pero no resulta como tampoco soluciona sus problemas la captura del peón en esta posición, caballo por H7. Luego de alfil C5, las negras tienen una posición muy fuerte, caballo por F6. En caso de jugar E por F5, pierde caballo F3 jaque, G por F3, dama G3 jaque. Ahí se ve la importancia del alfil en C5, rey H1, alfil por F3 jaque y la partida culmina en mate. Luego de caballo por F6, dama F4 con una posición ganadora. La calidad por un peón está más que compensada por la actividad de las piezas negras y lo frágil del rey blanco. Debemos tener también en cuenta que el caballo de F6 está fuera de juego. Seguimos con la partida. Tras el retroceso caballo F3, siguió caballo por C2. Golpe final que recupera otro peón y activa sobremanera los dos alfiles. Torre por C2, alfil por E4, torre D2, alfil D6. Está amenazando alfil por F3, seguido por alfil H2, ganando la torre de D2 con ese descubierto. Por lo tanto, ante esa amenaza, su adversario jugó rey H1, que es mala dentro de las otras malas que hay. No hay mucho que comentar en una posición perdida. Sin embargo, mencionemos que la jugada caballo D4 es una de las alternativas, pero es rematada con C3, B por C3, B por C3, torre de D a D1, C2 y las negras van a ganar material. Luego de rey H1, el avance del peón a C3 decide prácticamente B por C3, B por C3, torre D4 y C2. El negro ganará material a costa de este peón. El blanco respondió dama H6, que controla la casilla C1 para impedir la promoción de dicho peón. Pero la torre de D4 está sin movimientos útiles. Después de E5, las blancas abandonaron ante la pérdida de material. La única casilla libre es D2, pero esto facilita la promoción del peón con ventaja definitiva. Espero que esta partida nos haya aportado algo sobre el tema de la estructura de peones dañada contra la dinámica de las piezas, así como la importancia del sacrificio de calidad en determinados momentos de la partida. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!